tardes. Es un honor participar en el octavo Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento, donde vamos a presentar nuestra ponencia Identidad cultural y construcción de narrativas políticas en Sri Lanka a través del videojuego. Los responsables de este análisis son el doctor Guillermo Paredes Otero, de la Universidad de Sevilla, y el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Antonio César Moreno Cantano. Los objetivos de nuestra presentación son básicamente dos: aproximar el concepto de poscolonialismo digital y analizar cómo Sri Lanka utiliza el videojuego en sus estrategias culturales y geopolíticas, siguiendo el ejemplo de países vecinos como pudieran ser la India, Pakistán o China. El mundo poscolonial, de la mano de teóricos como Ahmed Cesar, Fran Fanon, Aníbal Quijano o Ramón Grofoguer, ha redefinido desde la década de los 70 de la pasada centuria las demarcaciones culturales, políticas, geográficas y económicas de las narrativas hegemónicas occidentales. Durante este proceso, en las naciones que emergían de la descolonización, se impulsaron relatos que favoreciesen la identidad nacional, normalmente en resistencia al concepto heredado de imperio. Se trataba de una maniobra no exenta de complicaciones en las que era necesaria una descolonización no solo del poder, sino también del conocimiento y del propio ser. El concepto de colonialidad quiere trascender la suposición de ciertos discursos académicos y políticos, según los cuales, con el fin de las administraciones coloniales y la formación de los estados-nación en la periferia, vivimos ahora en un mundo descolonizado y poscolonial. Todo lo contrario. Como argumentan, por ejemplo, Santiago Castro Gómez y Ramón Grofoguer, el final de la Guerra Fría terminó con el colonialismo de la modernidad, pero dio inicio al proceso de la colonialidad global. Estas redes de dominación se pueden destejer entrando en diálogo con formas no occidentales de conocimiento. Este ejercicio de redefinición identitaria aumenta su complejidad en la era presente y global tecnificada. Tal y como apuntan algunos estudios, esta nueva globalización ha supuesto una redistribución del poder simbólico, dando a las culturas del subglobal, como el caso de Sri Lanka, antes infrarrepresentadas o estereotipadas, la oportunidad de definirse a sí mismas, empleando el videojuego como medio de transmisión cultural. Al amparo de este desarrollo neotécnico, han surgido diferentes corrientes teóricas y metodológicas que han puesto el énfasis en cómo las humanidades digitales, en sus diferentes formatos, webs, repositorios, documentales, aplicaciones interactivas, pueden favorecer nuevas formas de producción de conocimiento lejos del paradigma eurocéntrico. Dentro de este poscolonialismo digital, una de las herramientas más útiles para la reconstrucción y visibilización del patrimonio cultural son los videojuegos. Estos artefactos digitales son un medio excelente para la recreación y expresión holística de la cultura, en la que los aspectos intangibles no se ignoran ni se omiten en aras de lo tangible. En posiciones divergentes con la Escuela de Frankfurt, con autores como Theodor Adorno o Max Horkheimer, para la que la industria cultural, ya sea cine, radio, prensa, televisión o videojuegos, tiende unidireccionalmente a la uniformización del individuo. Voces autorizadas, como la del sociólogo Daniel Murier, inciden en la capacidad del juego para generar en su interior estructuras sólidas de identidad rupturista con la lógica dominante. La bibliografía sobre Game Studies y postcolonialismo ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, al amparo del auge creciente de los ensayos sobre los aspectos culturales del subglobal al margen de Occidente. En trabajos como los de Penny Tanser, Mark P. Worth y algunos de los que vemos en pantalla, se resalta el concepto de poscolonialismo, es decir, la ruptura con el conocimiento y forma de ser impuestos en siglos pasados por las potencias occidentales sobre estos territorios. Este proceso de desvinculación se construye recurriendo al pasado y al folclore, atendiendo a los contextos geográficos, socioeconómicos, políticos y culturales de estas regiones. En nuestra investigación hemos puesto el foco en Sri Lanka, pues pese a su riqueza histórica y cultural ha recibido escasa atención por parte de los Game Studies, pese a que en muchas de sus creaciones videolúdicas, en pleno crecimiento y auge en los últimos años,
Sigue muchos de los patrones de importantes referentes y vecinos como la India o Indonesia. Recientes estudios muestran un incremento de población que accede mayoritariamente a Internet, en especial la franja de edad entre los 15 y los 29 años. Si bien los videojuegos siguen teniendo un precio excesivo para los salarios medios del país, lo que se compensa con una piratería muy activa, su demanda y aceptación social es cada vez mayor entre los jóvenes irlandeses, lo que le convierte en un formato de enorme potencial para fines nacionalistas y propagandísticos. El primer título que queremos destacar es Kanchayuda, de la compañía Arima Games. Se trata de un RPG en 3D que se desarrolla en base a la historia de un guerrero llamado Badra, que busca venganza por una tragedia que le sucedió a su padre y su familia. Se inspira en su narrativa y elementos visuales en la época del reino de Anuradhapura, es decir, el primero del que se tiene testimonios escritos de Sri Lanka. La historia está en sánscrito y cingalés, y hay influencias a importantes elementos culturales del país, como se ve en la diapositiva, como los antiguos gigantes y restos arqueológicos de gran relevancia como Anuradhapura o Yapajugua. La representación de elementos tradicionales de la cultura irlandesa, desde armas a vestimentas, así como elementos paisajísticos y animales, confieren a este título una gran valía para la construcción de la identidad nacional del país. A los pocos días de su lanzamiento consiguió más de 25.000 descargas, lo que constituye todo un hito dentro de la nación. En segundo lugar hablaremos de Treta Revelations, aún en fase de desarrollo. Se había anunciado su lanzamiento para finales de 2021, aunque las dificultades de financiación han retrasado su aparición. Se inspira en mitologías y personajes históricos del hinduismo y de la propia Sri Lanka. Se contextualiza en las 4 yugas o edades del mundo hinduista, en concreto en la época Treta o Edad de Plata. El juego está inundado de elementos propios de la historia ancestral del país, como por ejemplo el combate tradicional Angampora, que fue proscrito en época colonial británica. Los protagonistas de este título desarrollan sus principales enfrentamientos inspirados en este arte marcial. Otro aspecto muy presente son las manifestaciones artísticas alrededor de la montaña sagrada de Sigiriya, tanto en forma de pinturas, como se aprecia perfectamente en esta imagen, como en la escultura y arquitectura. En este sentido, también abundan las máscaras de Yak, que se relacionan con el demonio Ravana, uno de los grandes protagonistas del poema épico hindú, el Ramayana. Finalmente, concluiremos nuestro análisis con un título relacionado con la geopolítica más presente del país. Sri Lanka, situada en el Océano Índico, al sur de la India, se caracteriza como un estado nacionalista budista cingalés, que de la mano del Partido de la Libertad, que está en el poder desde 1994, ha practicado una política de supremacía budista sobre el resto de religiones y etnias del país, con especial referencia a la minoría tamil, situada en el norte, con casi 3 millones de miembros y mayoritariamente hinduistas y cristianos. Los conflictos con las autoridades gubernamentales llevaron en los años 70 a la constitución de la organización Tigres de Liberación del Elan Tamil, declarada de naturaleza terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Entre 1983 y 2009 se produjo una guerra civil entre las Fuerzas Armadas Nacionales y este grupo, que provocó solo en el último año de combate más de 200.000 muertos civiles tamiles. Como ha ocurrido en otras regiones, diversas compañías de desarrollo digitales se han puesto al servicio del discurso oficial y han mostrado a sus conciudadanos y al mundo entero su particular interpretación interactiva del conflicto. En 2022, Arima Games lanzaba en la plataforma Steam, es el primer juego de Sri Lanka que se incluye en la misma, el título Nero, centrado en la figura de Ranjit Premasiri Madalana, francotirador de gran popularidad en la lucha contra los tigres, señalando las fuentes oficiales la cifra de 217 bajas producidas entre el enemigo debido a su extraordinaria puntería. Como señalaron sus creadores, ¿por qué no podemos hacer algo por los héroes que lucharon por nuestro país? De esta manera, la compañía destina el 10% de los beneficios por las ventas de este título a los familiares de este francotirador, así como al ejército del país.
En el tráiler inicial de Steam se conjugan diferentes elementos para crear empatía hacia el protagonista de este juego, a la par que odio y desprecio por los reverdes tamiles. De esta manera, en la secuencia inicial se ve un peluche de trapo desgastado y sucio, que alguna vez debió pertenecer a un niño. Sin ningún tipo de miramientos o cuidado, un convoy enemigo pasa por encima de él y sigue sonriente su camino. En ese momento, Nero, que observa a distancia lo que está ocurriendo, se sube a un punto elevado y ejecuta a una gran distancia a todo aquel que se pone en su punto de mira. Una pequeña moraleja donde el mar, encarnado en los tigres, encuentra respuesta a sus acciones despiadadas. En las siguientes cinemáticas aparecen en repetidas ocasiones la bandera del país y muestras del salvajismo y crueldad a la que tienen que hacer frente las tropas nacionales. Como conclusiones, y adelantando esta investigación, Sri Lanka instrumentaliza la creación del videojuego, al igual que otros países de la zona, con fines nacionalistas y políticos, como se puede apreciar perfectamente en Nero. Para conseguirlo, recrea y glorifica periodos precoloniales y defiende su posicionamiento político frente a las amenazas actuales. Por supuesto que es un mercado en crecimiento y con grandes potencialidades en el que seguramente en los próximos años aparecerán títulos muy similares y mucho más desarrollados a nivel textual y de gráficos. Muchas gracias por la atención y esperemos que os haya resultado interesante. Saludos.